Le pidieron a Eduardo Verástegui que rechazara su fe católica y dejara de hablar de Dios. Antes de mostrarle lo que respondió Eduardo de forma contundente, vale recordar que Eduardo Verástegui recientemente quiso postularse a la presidencia de México. No lo logró, pero estoy seguro que seguirá intentándolo hasta lograrlo. Y le pido de verdad a todos los mexicanos que se dicen católicos que lo apoyen. De hecho, precisamente fue una sugerencia de expertos en política que le sugirieron a Eduardo que dejara de hablar de Dios para que de esa forma pudiese llegar a más personas y alcanzar sus objetivos políticos. Vamos a ver qué respondió Eduardo Verástegui en su cuenta de X, antiguo Twitter. Dice lo siguiente: algunos expertos me dicen que si quiero participar en política, debo dejar de rezar en público, no hablar más de Dios, y que mi fe católica podría alejar a quienes podrían apoyarme. Aquí pues Eduardo dice jajaja, se ríe precisamente de lo que le aconsejan estos supuestos expertos. Continúa: ustedes me conocen, saben quién soy y en qué creo. Mexicano, católico, guadalupano, conservador y de derecha. No soy político, pero eso no significa que no participe en política, directa o indirectamente. En política no hay sillas vacías, siempre hay alguien ocupando esos espacios y tomando decisiones que afecten nuestras vidas para bien o para mal. Por eso que cuando alguien viene con el argumento y dice Eduardo no es político, no debería meterse en la política. Entonces, ¿quiénes son los que van a gobernarnos? ¿Quiénes son los que en el Senado, en el Congreso, van a promulgar las leyes? Si no tenemos católicos practicantes en estos espacios, por supuesto que estas agendas diabólicas seguirán imponiendo sus ideologías. Acá en X, Eduardo sigue escribiendo: soy católico por la gracia de Dios. Sí, creo en Él, aunque todos los días le pido que aumente mi fe. Estoy en un proceso continuo de crecimiento espiritual que no termina hasta que Dios me llame. Sí, soy religioso y me gustaría serlo aún más. Continúa acá nuestro querido hermano Eduardo, dice: ahora bien, voy a hacerle caso a esos expertos que me sugieren dejar de hablar de Dios y separar mi fe de mi vocación de servicio. Jamás. Lo dice de manera contundente y valiente. Dios va conmigo a todas partes. Él es el centro de mi vida, el motor de mis decisiones y la brújula que guía cada paso que doy. Es más, me disculpo si no he hablado suficientemente de Él, o sea, de Dios. No solo no voy a dejar de hablar de Dios, sino que voy a doblar esfuerzo, o sea, que lo va a hacer aún más. Y quienes no quieran sumarse a este movimiento por esta razón, les respeto, pero ese es un problema de ellos, no mía. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva México! De verdad que cada vez que yo hago un video reaccionando a palabras de Eduardo Verástegui, siempre digo lo mismo: aplausos de pie. Aplausos de pie, porque que en esta época un activista político, un famoso, un actor, un cantante, quien sea que mueva masas, se atreva a hablar de esta forma, para mí es un valiente, porque hoy en día hablar de Dios, hablar de la vida, hablar de los valores, hablar de los principios cristianos
está considerado como algo inclusive revolucionario, porque es que lo que la Agenda 2030 y todos los poderosos que manejan sus hilos, precisamente quieren borrar a Dios de todas partes. Pero sabemos que nunca podrán hacerlo, porque ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la Iglesia de Cristo, la única, por cierto, la Santa Iglesia Católica. Y de verdad que hombres, mujeres, niños, jóvenes, debemos seguir el ejemplo de Eduardo Verástegui. Porque estoy seguro que muchas veces nos hemos encontrado en nuestros puestos de trabajo, quizás un jefe ateo, quizás un familiar, y por caer bien a todo el mundo, nos callamos nuestra fe. De verdad, es lo que sucede muchas veces. Yo recuerdo y le cuento como una anécdota, pues como todos ustedes saben, pues yo canto, escribo canciones y pues decidí escribirle canciones a mi hermosa bebita Pía, ¿no? Y son canciones que se podrían decir pues seculares porque pues le estoy cantando a ella, pero pues yo pensé que no era música cristiana. Y cuando me di cuenta, en todas las canciones, por supuesto, nombro a mi Dios más de una vez. Obviamente, pues agradeciéndole por el regalo más grande de mi vida, que es el nacimiento de mi hijita Pía. Entonces, en mis canciones, en todas las canciones que le escribí a la bebita Pía, en todas hablo de Dios. Entonces cuando yo estaba hablando con un productor, porque me pareció que esto era una idea muy innovadora, genial, bonita, o sea, ante tanta música de porquería, pues mostrar al mundo comercial, pues un papá cantándole a su hija. Y me dijo, pues mira, yo soy católico, me dice el productor, pero lo que pasa es que en las canciones hablas mucho de Dios. Entonces, pues eso no le podría caer bien a todo el mundo, por ejemplo, a alguien que no es creyente. Y pues obviamente yo le dije, bueno, pues yo seguiré hablando de Dios en mis canciones, o sea, no voy a dejar de hacerlo porque es algo que nace de la inspiración de Él. O sea, como les dije, era escribiendo canciones para mi hija, pero todo venía de la inspiración de Dios y dándole gracias a Dios. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con ese escenario hoy en día, que te van a obligar a rechazar tu fe directa o indirectamente. Que te pueden decir que en tu puesto de trabajo no tengas imágenes religiosas o que no lleves un crucifijo o que no hables de Dios en la empresa. Te va a llegar ese momento o quizás te ha llegado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar solo al Señor? ¿Vamos a decir, está bien, pues hablaré de Dios en mi casa? No. Uno debe ser cristiano en casa y en todas partes. Debemos hablar de Dios y proclamar su palabra. Hace días estaba hablando con unos amigos que vinieron para acá y pues ellos profesan otra fe y me extrañó porque pues es una fe que es un poco radical y sectaria. Y empezaron a hablar de la eutanasia, ¿no? Y yo pues le decía, pero es que mi fe no me permite hablar sobre ese tema ni siquiera considerarlo porque Dios es el único que da y quita la vida. Y yo lo dije así sin titubear, sabiendo inclusive la fe de ellos, inclusive para que se la cuestionaran, por cierto. Pero entonces muchas veces cuando se tocan estos temas, nos callamos, no decimos nada porque dirán, ay, quizás le ofendemos porque estamos quizás criticando su postura, ¿no? Pues si ellos están hablando libremente de su postura, pues uno habla de la postura de uno según sus principios cristianos. Entonces, en todas partes, día a día, nos va a tocar salir a gritar a los cuatro vientos, ¡viva Cristo Rey! Así como hace nuestro querido hermano Eduardo Verástegui, día tras día. Y ojalá, de verdad, le pido a mi Dios y también le pido intercesión a la Santísima Virgen María en su advocación de la Virgen de Guadalupe, que interceda para que este muchacho llegue a la presidencia de su país y México tenga un presidente 100% católico practicante. Oremos por esas intenciones y de verdad que le envío mi saludo, mi admiración y mi respeto y sobre todo muchísimas bendiciones a Eduardo Verástegui. Los quiero mucho
Se me cuidan. Chao, chao.